Buenas noches, ¿cómo están chicos? David, Rubén, Ortiz, Paolo, ¿cómo están? Hola, Empezamos, empezamos en unos minutitos, me voy a dar un flash, por favor. Bueno, ahí empezamos, disculpen la demora, tuve un percance con mi vehículo por la ruta, pero llegué. ¿Cómo están? ¿Qué novedad? ¿Cuánto estamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco estamos. justamente mi auto llantó también. Bien. En Mariano. A mí hay una autopista entrando a Luque, un pequeño. Ahí solucionamos, estamos ya de vuelta. ¿Qué novedad, muchachos? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo están con la demás materias? ¿Están rindiendo? ¿Cuánto les queda? Nosotros tenemos hasta el 27 de julio clases, según he visto el calendario. Y después, profe, va a venir otra materia ya, o sea, o como, No, no sé, les consulto ya a ustedes cómo están con las demás materias. ¿Terminaron? ¿Están avanzando? ¿Rindieron? Ya empiezan las finales. ya rendimos casi todo. ¿Cuánto le queda? Rojas. En la quincena de julio empezamos las finales. Ah, van a empezar recién entonces. Las finales, en julio. Las finales, sí, en las finales estamos hablando de las finales. Rubén Ortiz. Bueno, estamos entonces David, Paolo, Liz, Igor, Sonia y Rubén Ortiz. Vale, perfecto. Bueno, hoy va a ser nuestra última clase juntos en el sentido de desarrollar contenido, ¿verdad? Esta última unidad, la cuarta, que es muestreos estadísticos, los tipos de muestreos, las técnicas de muestreos avanzados, los probabilísticos y no probabilísticos. Vimos el aleatorio simple, el muestreo por etapas, ¿verdad? Vimos el sistemático y hoy vamos a ver el muestreo estratificado, ¿verdad? Que ya habíamos visto los conceptos, hoy vamos a dar un repaso general, vamos a puntualizar la técnica y vamos a ver algunos ejemplos. Y eso nos va a hacer la clase de hoy. No va a ser muy largo, entonces para que nos sea un tiempo también para ir viendo ya lo que van a ir preparando para la próxima semana. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla y vamos a ir hablando de lo que es el muestreo por estratificación. Como habíamos hablado, la estratificación, los estratos también se llamaban grupos o clasificaciones, ¿verdad? Que partía de una población total.
A estos grupos, a estos bloques se le llamaban estratos, ¿verdad? Estrato, cada uno un estrato determinado que tenía unas ciertas características, que internamente eran homogéneas, ¿verdad? Y externamente heterogéneas. Y de aquí extraíamos una muestra del estrato 1, acá muestra del estrato 2, muestra de cada uno, y teníamos nuestra muestra total, ¿verdad? Que era la sumatoria de mis estratos, de mis tamaños de cada estrato. Sencillamente esta es la técnica. Y estos estratos se clasificaban a partir de una población, ¿verdad? De lo que yo había estudiado. Esa era la técnica básicamente de el método de estratificación. Repasando así rápidamente, ¿verdad? Bueno, ahí se unió Amanda. Vamos a notarle que está Amanda también. Bueno. ¿Me avisan si se comparte la pantalla, por favor? Bueno, profe. ¿Se comparte? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Bueno, muestreo estratificado, ejemplo. Dice. ¿Qué vemos allí nosotros? ¿Qué ven ahí? Frutas. Ok. Frutas que están agrupados, desagrupados, todos mezclados. ¿Cómo están? Agrupado según su especie, puede ser. Sí, según su clasificación. Suponemos que esto puede ser naranja, esto puede ser mandarina, esto puede ser manzana, esto puede ser ciruela. Veo que estos son ananá, piña, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos grupos son estratos, ¿verdad? Internamente homogéneos porque son iguales, pero desde afuera, externamente son heterogéneos porque son frutas distintas. Pero la población completa es fruta, ¿verdad? Ese es lo que así visualmente podemos establecer para una estratificación. En este caso sería por tipos de fruta, ¿verdad? Repasando rápidamente el muestreo estratificado, es un método de muestreo probabilístico y una forma de muestreo aleatorio, en el que la población se divide en dos o más grupos, los estratos de los que estamos hablando, de acuerdo con uno o más atributos comunes. También dice que el muestreo estratificado pretende garantizar que la muestra represente subgrupos o estratos específicos. En consecuencia, la aplicación del método de muestreo estratificado implica dividir la población en diferentes grupos y seleccionar sujetos de cada estrato de manera proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tratar de muestrear de cada estrato proporcionalmente equivalente. Podemos decir que podemos establecer incluso que podemos extraer muestras iguales de cada estrato, ¿verdad? A eso se refiere con que sea proporcional. Acá, ¿qué vemos? Vamos a conversar un poco, vamos a hablar un poco. ¿Qué ven acá o qué ves? Vacas. Ok. ¿Cómo están divididas estas vacas? Por colores. Por colores. Muy bien. ¿Cómo se le llama a cada grupo de colores? Estrato 3, o sea, estrato. Estratos. Perdón. Sí, muy bien. Pero al fin y al cabo, ¿todos qué son? Vacas. Vaca. Vacas, de una población, ¿verdad? Ok. Cada grupo de vacas, ¿cómo son internamente? De un diferente color. Internamente yo veo que son de un solo color, internamente, en cada estrato. Acá veo que todos son negros, ¿sí? ¿Verdad? Acá todos son naranjas, acá son todos celestes y acá son todos verdes. Entonces, veo que internamente
son homogéneos, pero desde afuera son heterogéneos. ¿Por qué? Porque está el grupo negro, el grupo naranja, el de celeste y el de verde. Entonces, estamos hablando de una estratificación. Tenemos 1, 2, 3, 4 estratos establecidos de una población cualquiera. ¿Verdad? De acá tengo que volver otra vez a quitar una muestra del estrato vacas negra, una muestra del estrato vacas naranjas, y así sucesivamente para tener mi muestra total. Pasos para llevar a cabo un muestreo estratificado ya habíamos visto semana pasada, pero vamos a repasar. Primeramente se divide la población en grupos, ¿verdad? Pequeños según los atributos o las características compartidos por los que lo integran. Segundo paso, se toma una muestra aleatoria de cada estrato en un número que sea proporcional al tamaño de la población. Eso vamos a ir viendo con los ejemplos. Tercer paso, se agrupan los subconjuntos de estratos para formar una muestra aleatoria. Y último, realizamos el análisis que tenemos que hacer después de haber muestreado. Acá tenemos ya un ejemplo visual numérico y vamos a entender qué pasa acá. Dice, supongamos que tienes tres estratos con 100, 200 y 300 tamaño de la población, respectivamente. El investigador eligió una fracción de muestreo de 1/2. Luego, el investigador debe probar al alzar 50, 100 y 150 sujetos de cada estrato respectivamente. Ok, tenemos 1, 2, 3 estratos, ¿sí? ¿Cuáles son esos estratos? Pregunto a la clase. La población, profe, las 600 personas, que si se dividió otra en grupos de Yo 100, creo, 200 y 300. sí, sí, correcto. Yo pregunté, ¿cuáles son los estratos? Eran cuatro estratos, teníamos de vacas de colores. Eran estrato 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Acá, ¿cuáles son los estratos? 100, 200, 300. Exacto. ¿Cómo se le llaman a eso? O sea, la nomenclatura que le dio este investigador, ¿cuál es? Tamaño de la población. A, B y C. A, B y C, porque dice estrato A tiene 100 integrantes. Estrato B tiene 200 integrantes. Y estrato C tiene 300 integrantes. Entonces, lo que yo pregunté nomás, ¿cuáles eran los estratos? Y los estratos son el A, el B y el C. Es decir, estrato A, estrato B, estrato C. Ok. ¿Cuál es la cantidad de componentes en cada estrato? ¿Cuáles son esas cantidades? Ahí creo que sí es 100, 200, ¿no? 100 en A, 200 en B y 300 en C. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto es mi población total? 600. 600. ¿Sí? Y esos 600 distribuí en tres grupos, ¿verdad? A, B y C. Me dice que este investigador utilizó el criterio de obtener un medio de cada estrato. Entonces voy a muestrear de estos 100, ¿cuánto voy a muestrear? Un medio. Y 100, un medio de 100 es 50. Entonces mi tamaño del estrato A va a ser 50. Y de B, 100. 100. ¿Por qué? Porque mi fracción de muestreo es un medio. Para los tres estratos utilizó el criterio de un medio. Es decir, la mitad, ¿verdad? Entonces del estrato B extraigo 100 muestras. Y del C, 150. 150. ¿Por qué el de C es 150? Porque Porque es es la un medio mitad de mitad de de... 300. Muy bien, eso no me equivoco qué razones, por eso les pregunto y sí, todo. Ya está muestreado acá. Tengo mi N de A 50, mi N de B 100 y mi N de C 150. ¿De qué tamaño es mi muestra total entonces? ¿600?
Oh, 600 es mi población total, porque en A tengo ah, 100, más 200, 300, más 300, 300. 600. Pero mi muestra total de A muestra es 50, de estrato B muestra es 100 y de estrato C muestra es 150. Entonces 300. pregunto, ¿de cuánto es mi muestra total? 100, 200, 300, exacto. Entonces mi muestra total de estos 600 elementos es 300 unidades. ¿Qué método utilicé? Estratificación o subgrupos. Bueno, ya razonamos entonces esto. En esta técnica lo importante es recordar el uso de la misma fracción de muestreo en cada estrato. Esto es importante. Hay que tener el mismo criterio para cada estrato, el mismo criterio de proporción que vamos a extraer. Independientemente de la diferencia del tamaño de la población, no importa que esto sea pequeño, que esto sea más grande y esto diferente. Igual vamos a tomar siempre el mismo criterio de proporción. Que dice acá es muy parecido a reunir una población más pequeña que sea específica de las proporciones relativas de los subgrupos dentro de la población, por supuesto. Otro ejemplo. ¿Alguien que quiera leer, por favor? Sí. Imaginemos que un grupo de especialistas en producción animal está interesado en obtener una muestra estratificada de 400 vacas a partir de un rebaño de 2.000 vacas de diferentes razas. El objetivo del estudio es analizar la producción de leche del rebaño. Al permanecer todos los demás factores constantes, los mismos potreros, igual alimentación, condiciones climáticas, manejo de rebaño, etc. Los investigadores consideran la raza del animal como un único factor que puede afectar la producción de leche de cada animal. Se consideran 4 estratos en la población: vacas, Holstein, ¿cómo sería eso, por favor? Es una raza de Pardo la suizo, vaca. pardo suizo, mestizas y criollas. Espectacular. Qué interesante ejemplo. Agarra entonces su primera hoja que le había pedido y vamos a aplicar la técnica de estratificación para este rebaño. ¿Sí? Por favor. Bueno, profe. Y anoten ya estos datos. ¿De cuánto es mi población? 400, 2000. 2000. ¿Cuánto me dice que tengo que muestrear de esos 2000? 400 vacas. 400. 400 de los 2000. ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿O qué estamos utilizando ahora? Muestreo estratificado. Vamos a estratificar. Es decir, esas 400, 2000 vacas, vamos a estratificar. Vamos a hacer subgrupos. Bueno, ¿cuáles van a ser esos subgrupos o esos estratos? ¿Cuáles van a ser? Los tipos de vaca. Super. Holstein, suizo, mestizos y criollas. ¿Cuántos estratos voy a clasificar? ¿En cuántos estratos? Perdón, ¿y si cuántos? 4. 4. Ok, preparemos. Preparemos. Bueno, cada uno va a ir preparando sus apuntes también particulares. Entonces, vamos a tener mi población N es de 2000 vacas. Voy a dividir en... ¿Cuáles eran las razas? Sí, Holstein, ¿verdad? Holstein. Va a ser mi primer estrato. Ya podemos ir armando nuestra tablita, ¿verdad? Después, la otra raza es pardo suizo, ¿verdad?
pardo suizo. La otra raza, ¿tomaron nota por si acaso? Mestizas, ¿verdad? Mestiza y criolla. Ok, mestizas. Y último, criollos. Entonces tenemos estrato 1, 2, 3 y 4. 4 estratos. Hay que ver qué criterio vamos. Tenemos que estos 2000 vacas distribuir aquí, ¿verdad? Tanto de corte, suizo, mestizo, para que me den la totalidad de 2000. Y eso es lo que primeramente vamos a hacer, ¿verdad? Así que vayan armando su tablita, por favor. Yo ya armé todo ya. Ok. Sigamos entonces. Yo le voy a dar la proporción que vamos a utilizar. Para Holstein, ahí le voy a poner proporción. ¿Puedo poner porcentaje o pueden escribir proporción? Para Holstein vamos a usar 20%. 20%. Para pardo suizo también 20%. Para mestizas vamos a usar 50%. Y para criollo 10%. Tenemos entonces 20, 40, 90, 100. Debemos distribuir los 100. Entonces ahí yo voy a tener mi N de cada estrato. Vayan haciendo entonces. 20% de los 2000 vacas, ¿cuánto va a ser mi cantidad de Holstein que voy a tener? 400. 400, muy bien. Vamos a poner eso en 400. Tengo 400 vacas Holstein en mi estrato de Holstein. Toditos iguales. Suizo. 400 también. 400 más suizo. Creo que no se ve bien. Este no se ve bien. Mestizas. 1000. 1000. Y criollos. 200. 200. 200. O sea, acá dentro de este estrato toditos son acá. Acá son todos criollos, acá son todos mestizos, acá son todos suizos y acá son todos Holstein. Entonces, acá internamente son homogéneos, pero externamente las vacas son distintas desde afuera. Entonces, cumple mi condición de estratificación. Y mi muestra total entonces va a ser igual a estrato de Holstein más estrato de suizo más estrato de mestizo y más estrato de criollo. Bueno. Y muestra total va a ser entonces 400 más 400 más 1000 más 200. ¿Verdad? O sea, ¿acá cuánto me tiene que dar en total esto? 2000. 2000. 2000 es mi población, perdón. N mayor, perdón, que ponerle N mayor. Y N total, ya está mi N mayor. Ahora lo que yo tengo que saber es cuánto voy a muestrear de cada uno, de los 400 cortes, de los 400 suizos, de los 1000 mestizos y de los 200 criollos. Eso es lo que ahora vamos a determinar. Lo que hicimos fue agrupar ahora, o sea, estratificamos ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar la misma proporción que usamos de los totales, ¿verdad? Vamos a usar la misma proporción.
Este es mi N total, mayúscula, perdón. Ahora sí mi N de cada estrato. Ok. 20% de 400. 80. 80 vacas Holstein. 20% de suizo, de los 400. 80 también, ¿verdad? 50% de los mestizos. 500 sería, ¿no, profe? Y 10% de los criollos. 20. Ya muestré ella. De todo mi rebaño, distribuí mi rebaño en estratos. Ponderé por lo que me da de referencia, pero tenemos referencial, y voy a mostrar de cada corte, de los 400 cortes, 80 cortes. De los 400 suizos, 80 suizos. De los 1000 mestizos, 500, y de los 200 criollos, 20. Y ahora sí voy a tener mi N de muestra, ¿verdad? Que es N de los Holstein más N de los suizos más N de los mestizos más N de los criollos. Entonces voy a tener mi N total de 80 Holstein más 80 suizos más 500 mestizos y más 20 criollos. Entonces, ¿cuánto va a ser mi muestra total de los 2000 rebaños? 680. 680. Vamos a poner vacas. Y esto es el método de estratificación. Es cálculo matemático. Necesitamos determinar otra población. Nos va a dar siempre el criterio de cómo vamos a distribuir nuestros estratos. Y con relación a ese criterio, esa ponderación, vamos a ir extrayendo muestras de cada estrato, sumamos la totalidad y esas son las vacas que vamos a traer. En este caso, ¿verdad? Porque la población de un rebaño es del total que necesita. Para cada situación. Esta es nuestro primer ejemplo, nuestra primera hoja. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ninguna prueba de mi parte, no. Ok. ¿Quieren copiar eso, bueno? Les dejo un minuto para que, si es que se ve bien. ¿Podemos seguir, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, sigamos. Nos quedamos acá. Bueno, este es el primer ejemplo entonces de las 2000 vacas. Y acá tienen la explicación de lo que nosotros vinimos haciendo.
Acá va algunas recomendaciones, pero son recomendaciones lógicas cuando uno es investigador, ¿verdad? Está interesante que veamos algo con relación a lo que es la carrera de usted, ¿verdad? Pero en este caso, esto podría ser para un ingeniero agrónomo o algo así, ¿verdad? La advertencia con este estudio es que los investigadores solo tienen recursos suficientes, tiempo y dinero, para manejar una muestra de 400 animales. Por lo tanto, la muestra debe representar con precisión la población más grande de todas las 2000 vacas en la hacienda. En este caso, realizar un muestreo estratificado es la mejor opción para implementar en este estudio de investigación específico. Entonces, ¿cuántas vacas de cada raza debe incluirse en la muestra de 400? Para eso, para determinar eso, los investigadores simplemente tomarían de las 400 vacas Holstein en la población una muestra aleatoria de 80 animales de esa raza. De las 400 vacas pardo suizo en la población, también al azar otros 80 animales. De las 1000 vacas mestizas, seleccionarían aleatoriamente 200 vacas y de las 100 vacas criollas escogerían 40 animales. Reuniendo las muestras parciales anteriores, se conforma al final la muestra estratificada definida. Y acá lo que les quiero decir, algo interesante, es verdad, que el muestreo probabilístico, las técnicas son sencillas, simples, ¿verdad? No tienen mucho complejo técnico, pero el caracol de la cuestión acá es saber elegir de acuerdo al estudio que voy a hacer el método, porque decía que se debe optimizar costo, dinero y tiempo, ¿verdad? Entonces eso es algo que va muy de la mano con la carrera, la disciplina, el estudio que se quiere realizar. Nosotros estamos estudiando estadística aplicada a la ecología, básicamente para entender y saber y comprender qué hacer para realizar investigaciones. Y en nuestro día a día, al desarrollar nuestras profesiones, siempre optamos por un mecanismo conveniente, ventajoso y generalmente menos costoso de acuerdo a los recursos que se disponen. Por eso, las técnicas de muestreo en estadística es más bien interpretar, conocer y optar por una mejor técnica, ¿verdad? De acuerdo al estudio que se quiere realizar o a la investigación o los resultados que se quieren llegar a obtener o certificar, ¿verdad? Acá no hay mucho, no es como economía, que hay que estudiar números, proyectar, predecir, hacer tablas de comparaciones, inferenciar un futuro. No, acá es identificar la técnica, por qué utilizar la técnica y qué ventajas obtengo optando por esa técnica. Ese es el objetivo, ¿verdad? No hay mucho cálculo ni nada de eso. Simplemente, ¿verdad? Deducir que me conviene yo como ingeniero agrónomo e ingeniero, ¿verdad? Ver la raza de estos animales, reduciendo recursos, ¿verdad? Costos y ventajas. Esa es la finalidad. Para comprender nomás, no quiero que se evoquen tanto en el cálculo, el criterio, sino el de por qué utilizar esta técnica. Por eso elegí este ejemplo. Y es lo que aquí explicó, ¿verdad? Acá tiene la resolución, desglose las vacas las muestras, lo que nosotros hicimos. Cálculo de tamaños de la muestra con el método de estratificación, también es lo que estamos viendo, ¿verdad? Hallamos las N y sumamos todas las N. Que dice acá, la muestra se elige escogiendo de cada estrato un número representativo de individuos. El tamaño de la muestra se fijará mediante uno de los tipos de muestreo disponibles. La elección de los elementos en cada estrato se realiza mediante algún método de muestreo aleatorio simple o muestreo sistemático. En este caso, nosotros cuando elegimos los 80, ¿verdad? Usamos el 20%. Pero ¿cuáles son esos 80? Y podemos usar al azar, ¿verdad? Elijo una vaca, otra vaca, es aleatorio simple. O sistemático, ordenando las vacas, ¿verdad? Qué sé yo, por peso, lo que sea, por estatura, etc.
Bueno, supongamos que tengamos cada estrato de tamaño 1 hasta acá, de forma que mi n total es la suma de cada uno de los estratos. En cada estrato se toma otra vez una muestra, ¿verdad? Por eso le llamo n minúscula, elemento de la muestra, de manera que se toman en total n individuos, digo otra vez, n vacas, ¿verdad? Es decir, la sumatoria de cada una de las muestras obtenidas de cada estrato es mi n total. Así es sencillo. Vamos a recalcar qué cantidad de sujetos vamos a traer por estrato. Se tomará una muestra que sea representativa del conjunto de la población. El número de individuos que se eligen de cada estrato se puede decir mediante diversos criterios. Elección simple o uniforme. Se toman de la muestra el mismo número de sujetos por cada uno de los K estratos. Es decir, puedo tomar el criterio de elegir la misma cantidad en cada estrato, ¿verdad? De cada estrato se seleccionarían n sobre k individuos, claro. Este criterio no es recomendable cuando los estratos tienen un número de individuos significativamente diferente. Esto se usa cuando los estratos son de tamaños parecidos. Pero acá en el caso de las razas de vaca teníamos diferencias, ¿verdad? Porque había casi 1000 en mestiza. Entonces no nos convenía usar misma cantidad en cada estrato. Usamos ponderación, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, una muestra de 900 individuos divididos en 3 estratos. Cada uno de ellos tendría, a ver, 900 dividido 3, 300 cada uno, ¿verdad? Este criterio se utiliza cuando nuestros estratos son, digamos que, parecidos en tamaño nomás, chicos. No se confundan con eso, por favor. Segundo paso, elección proporcional al tamaño del estrato. El tamaño de la muestra en cada grupo es proporcional a los elementos de dicho grupo. En cada estrato se tomarán n elementos calculando mediante la fórmula. N del estrato es n por ni sobre n. ¿Qué es eso? N es el número total de elementos de la población, n es el número de la muestra y ni es el del estrato. Esto no vamos a utilizar nosotros, pero es un criterio también válido, ¿verdad? Y acá tenemos ejemplo para ese criterio. Por ejemplo, suponemos que se está haciendo un estudio sobre la toma de pastillas para dormir en una ciudad de 100.000 habitantes. La variable edad se considera adecuada para obtener resultados en esta investigación. Se incluyen solamente solo mayores de 40 años del estudio. Se distribuyen en 3 grupos o estratos, resultando una agrupación según el caso. De 40 a 55 años, 25.000 habitantes. De 56 a 70 años, 18.000 habitantes. Mayores de 70, 7.000 habitantes. Total, 50.000. Pregunto a la clase, ¿cuáles son los estratos en este planteamiento de esta ciudad de habitantes? La edad, profe. El rango de edad, muy bien. ¿Cuántos estratos tengo acá? ¿En cuánto dividió esta investigación? En 3. 3 estratos, muy bien. Estrato 1, que es de 40 a 55 años. Estrato 2, de 56 a 70 años. Y estrato 3, mayores de 70. ¿Cuál de los estratos tiene mayor cantidad de extracción muestral? De 40 a 55 puede ser, profe. Sí, porque 25.000. ¿Y el menor? Mayores de 70. Sí. ¿Por qué le parece que puede ser eso? Porque poca gente pasa de los 70. Sí, y hay más poca población, ¿verdad? Muy bien, ese tipo de cosas, yo creo que razonan, muchachos, para esta unidad, ¿verdad? El de por qué tanto y todo, porque hay muchos criterios subjetivos. Por eso vimos al comienzo del estudio lo que era el muestreo probabilístico y el no probabilístico por conveniencia, juicio. Entonces, ese tipo de conceptos teóricos es lo que me interesa que entiendan. Bueno,
100.000 habitantes. Muestre de 50.000 en 3 estratos dividido edades. 50.000. Por el procedimiento elegido tenemos una muestra de 750 sujetos, dice.